Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de nuestra serie tutorial sobre Magic the Gathering. En el vídeo anterior hablamos de los conceptos más básicos del juego, como por ejemplo qué necesitamos para jugar una partida, cómo se inicia una partida y el concepto más importante de todo el juego, que es el concepto del maná. Hoy en este segundo vídeo lo que voy a hacer es describir los diferentes tipos de cartas que hay en Magic the Gathering. Básicamente hay 7 tipos distintos de cartas, que son las tierras, las criaturas, los artefactos, los encantamientos, los conjuros, los instantáneos y los planeswalkers. En este vídeo describiré en qué consiste cada uno de estos tipos de cartas y las diferencias que hay entre ellos. Vamos a comenzar con las cartas tipo tierra. Ya hablé un poco de ellas en el vídeo anterior, así que ya os debería sonar. Ya sabéis que en cada turno podemos poner una carta tipo tierra desde nuestra mano en la mesa, en el campo de batalla. Y sabéis que la gran mayoría de cartas tipo tierra tienen como función principal generar maná, el cual, como ya sabéis, se utiliza para jugar el resto de cartas. Ya en el vídeo anterior hablé de las diferentes tierras básicas y ya sabéis que cuando las giramos generamos un maná de su color. Ahora bien, hay muchas más tierras en Magic aparte de las tierras básicas. Hay tierras que hacen cosas mucho más diversas, digamos. Aquí os pongo un ejemplo de una tierra que no es básica. Esta tierra tiene la capacidad de generar maná de 2 colores distintos. Esta tierra, cuando la giramos, podemos agregar bien un maná blanco o un maná azul, el que nosotros queramos. Tiene la pega de que cuando la metemos en la mesa hay que ponerla girada. Es decir, que el mismo turno que la bajamos no podemos girarla para generar maná. Pero tiene la ventaja de que cuando la ponemos en la mesa nos gana un punto de vida. Simplemente para que os suene. Por ahora los novatos es mejor que os centréis en las tierras básicas, pero está bien que vayamos introduciendo poco a poco algunos conceptos para que os suenen. Por ejemplo, las tierras no básicas. Esta tierra tiene la cualidad de que puede generar maná de varios colores, e incluso hay algunas tierras que hacen más cosas aparte de generar maná. Aquí os pongo el ejemplo de una carta de tierra que tiene el potencial de robarnos una carta extra de nuestra biblioteca. Por ahora no voy a entrar en cómo funciona esta carta, puesto que es un concepto más avanzado, lo de las habilidades, así que por ahora simplemente quedaos con los fundamentos de las tierras. Recordad que podéis jugar una carta de tierra por turno, que la mayoría de tierras tienen como principal función generar maná, y que hay algunas tierras que hacen cosas un poco más diferentes, ¿vale? Pasamos a las cartas tipo criatura. Recordad que todas las cartas que no son tierra en Magic, para poder jugarlas tenemos que pagar su coste de maná, y que ese coste está indicado en la esquina superior derecha de la carta. No voy a insistir en cómo se interpretan estos símbolos, puesto que ya lo hablé en el vídeo anterior. Si queréis repasarlo, echad un vistazo al vídeo anterior. ¿Cuáles son las características más importantes de las cartas tipo criatura? Y en las criaturas tienen 2 atributos que el resto de cartas no tienen, que son la fuerza y la resistencia. Esos atributos los podéis encontrar en la esquina inferior derecha de la carta. Son estos 2 números que indico aquí. El primero de ellos es la fuerza de la criatura y el segundo es la resistencia. La fuerza sería el daño que hace esta criatura cuando ataca. Más adelante entraré en el concepto de qué es atacar en Magic. Simplemente quedaos con que esta carta tiene el potencial de hacer 4 puntos de daño cuando ataca. Y el segundo número, la resistencia, básicamente es la vida que tiene. Si esta criatura recibe un daño mayor o igual que la resistencia, se muere. Una criatura cuando se muere se va a nuestro cementerio. ¿Qué es el cementerio? Voy poco a poco adelantando conceptos. El cementerio es una zona del juego a la que van todas las cartas que son destruidas o descartadas. Independientemente de cómo han ido a parar ahí, todas las cartas que se descartan o se destruyen van a parar a nuestro cementerio. Una criatura al morir se va al cementerio. Las criaturas se pueden utilizar tanto para atacar al jugador contrario como para defendernos de las criaturas contrarias. Recordad que el objetivo del juego es acabar con los puntos de vida del jugador contrario. Recordad que cada jugador empieza con 20 y el primero que deja a 0 al oponente gana. Las criaturas son un modo muy sencillo y muy básico de atacar los puntos de vida del jugador contrario. En este caso os he puesto el ejemplo de una carta muy sencilla. Ya podéis un poco intuir
cuál es la estructura de una carta en Magic, tenéis aquí el nombre, aquí el coste de maná, el coste para jugar esta carta, aquí tenéis la ilustración, y esta barra en el centro es muy importante. Aquí lo que nos indica es el tipo y los posibles subtipos de la carta. Esta es una carta tipo criatura en inglés, y también os adelanto que hay algunas cartas que tienen subtipos. Este guión que tenéis aquí es lo que separa los tipos a la izquierda de los subtipos a la derecha. Los subtipos por ahora ignoradlos, no son importantes. Este es un ogro guerrero que, a no ser que otra carta indique algo, no tiene ninguna importancia. Lo que es importante es que es una carta tipo criatura, a la izquierda del guión. Y luego tenemos un recuadro en la parte inferior que lo que nos indicaría serían básicamente las habilidades de la carta. Eso sí, la gran mayoría de cartas incluyen lo que en inglés se llama un flavor text, o en español un texto de ambientación. Y ese texto está escrito en cursiva, como es el ejemplo de esta carta. El texto en cursiva, el de ambientación, no tiene ningún tipo de efecto en las mecánicas. Tiene únicamente sirve para hablar un poquito del lore, hablar un poco sobre la carta, de la criatura, pero a nivel de mecánicas no tiene ninguna importancia. Así que el texto en cursiva, en principio, siempre lo podéis ignorar. Esta carta la he elegido porque no tiene ninguna habilidad. Todo el texto que tiene es de ambientación. Generalmente las cartas tipo criatura y la gran mayoría de cartas en Magic tienen algún tipo de habilidad. Aquí os pongo un ejemplo de una criatura que sí que tiene una habilidad, que es la habilidad de volar, en inglés flying, que por ahora no voy a explicar, puesto que es un concepto un poco más avanzado, pero simplemente lo comento para que os suene. Esta palabra sí que es importante, puesto que no está en cursiva, y sin embargo lo que tenemos debajo es texto de ambientación, únicamente una referencia al lore, un poquito sobre el contexto de la criatura, pero que a nivel de mecánicas no tiene ninguna importancia. La única palabra importante aquí sería esta, pero insisto en que más adelante hablaré sobre ello. En resumen, las criaturas se caracterizan porque tienen dos parámetros, fuerza y resistencia, que están indicados en la esquina inferior derecha. El primero es la fuerza, que son los puntos que hace de daño cuando ataca, y el segundo es la resistencia, que es la vida que tiene. Si recibe daño mayor o igual a este número, se muere. Las criaturas se utilizan tanto para atacar al jugador contrario como para defendernos de las criaturas que pueda tener el jugador contrario. Por ahora, esto es todo lo que tenemos que saber sobre las cartas tipo criatura. Pasamos a las cartas tipo artefacto y tipo encantamiento. Las pongo juntas porque a nivel práctico se comportan de un modo muy similar. Al igual que las criaturas, son cartas que para poder jugarlas hay que pagar su coste de maná, como siempre esquina superior derecha, y que una vez que las jugamos, las ponemos en la mesa y en principio se van a quedar ahí hasta que algo o algún efecto las destruya. Esto es lo que en el argot de Magic son cartas tipo permanentes, son cartas que cuando las jugamos las ponemos en la mesa y se quedan ahí hasta que algo las destruya. Las tierras, las criaturas, los artefactos y los encantamientos son cartas de permanente. En el caso de los artefactos y encantamientos se comportan de un modo parecido a las criaturas, solo que no tienen fuerza ni resistencia y por lo tanto no pueden atacar y no pueden bloquear. Generalmente el aspecto más importante de las cartas tipo artefacto y encantamientos son las habilidades que tienen. Pero el concepto de habilidad es un concepto que es un poco más avanzado del que hablaré dentro de un par de episodios. De todos modos, aquí os pongo algunos ejemplos porque son muy sencillos. Esta carta es una carta de encantamiento que para jugarla hay que pagar 2 manas blancos y 1 incoloro, ya deberéis saberlo, y que lo que hace es hace que las criaturas que controlamos obtengan +1/+1. Recordad esos números que aparecían en la esquina inferior derecha de las cartas. Esos números pueden ser alterados, pueden ser modificados por otras cartas. Aquí os pongo un ejemplo muy sencillo. Esta carta lo que hace es sumar 1 tanto a la fuerza como a la resistencia de todas nuestras criaturas. Es un ejemplo de una carta que puede alterar la fuerza y la resistencia de las criaturas. Es un ejemplo de un encantamiento muy sencillo. Ahora os preguntaréis, ¿cuál es la diferencia que hay entre los artefactos y los encantamientos? En principio no hay muchas diferencias. La gran diferencia para mí es que los artefactos por lo general suelen ser cartas incoloras. Es decir, que únicamente es necesario pagar maná incoloro para poder jugarlas. Fijaos que esta carta, que es un artefacto, únicamente exige maná incoloro, no exige maná de ningún color específico. Este artefacto, es una carta que tiene el potencial de hacer 3 puntos de daño a una criatura en juego. Pero esto es una habilidad, e insisto que las habilidades son un tema más avanzado,
del que hablaré más adelante. Simplemente quedaos con que los artefactos y encantamientos son cartas que, al igual que las criaturas, cuando pagamos su coste, las ponemos en la mesa y se quedan ahí hasta que algo o alguien se las cargue, y que su principal función son sus habilidades. Antes mencioné un poco los subtipos de las criaturas, comenté que no eran muy importantes, pero en el caso de los artefactos y encantamientos hay algunos subtipos que son muy comunes, que tienen una mecánica asociada, que sí que debo comentar porque es importante que lo sepáis. Hay un subtipo de los artefactos que es muy importante, que son los equipos. Aquí lo podéis ver. Fijaos, siempre en el centro de la carta esta barra tiene los tipos y subtipos de las cartas. Esta es una carta tipo artefacto y de subtipo equipo. ¿Los equipos qué hacen? Los equipos son cartas que tienen la característica de que pueden unirse, se pueden anexar a las criaturas que controlamos y les dan algún tipo de ventaja, algún tipo de beneficio. Este, por ejemplo, lo que hace es suma un punto de fuerza y un punto de resistencia a la criatura que está equipada con este equipo. ¿Cómo se juega? Muy sencillo. Al igual que el resto de cartas en Magic, salvo las tierras, para poder ponerlas en la mesa hay que pagar su coste de maná. Esquina superior derecha. Este solamente costaría un maná incoloro, es decir, un maná de cualquier color. Eso sí, una carta de equipo, en cuanto la ponemos en la mesa, no la anexamos directamente a ninguna criatura que controlamos. Una vez que pagamos su coste, simplemente la ponemos en la mesa, aparte, pero no la anexamos a ninguna criatura. Para poder anexar un equipo a una criatura, hay que pagar el coste de equipar, que está especificado siempre en el recuadro de habilidades de la carta. Esta carta tiene un coste de equipar 1. Es decir, que para poder anexar este equipo a una de nuestras criaturas, hay que pagar un maná incoloro. Al hacerlo, anexaremos este equipo a una de las criaturas que controlamos. Esa criatura empezará a beneficiarse del efecto del equipo. Si queréis, aunque tengáis una criatura que ya esté equipada por un equipo, siempre que paguéis el coste de equipo, podéis cambiar el equipo a otra criatura distinta si quisieras. Al pagar el coste de equipar, lo que hacéis es anexarlo a otra criatura que tenéis en la mesa. Y ya por último, si por el motivo que sea la criatura que está equipada se os muere o deja la mesa de algún modo, el equipo se mantiene en la mesa y podéis más adelante equiparlo y podéis más adelante anexarlo, equiparlo a otra criatura, simplemente pagando el coste de equipar. Así que en resumen, los equipos son cartas que se unen, se anexan a otras criaturas que tenemos en la mesa y les dan algún tipo de beneficio. Para ponerlo en la mesa desde nuestra mano hay que pagar su coste de invocación, el coste de maná, y posteriormente para unirlo a una criatura o a cambiarlo de criatura hay que pagar el coste de equipar. Eso por parte de los equipos. Hay otro subtipo muy importante que debo comentar, en este caso el subtipo de encantamiento, que son las auras. Las auras, al igual que los equipos, se unen, se anexan a otras cartas en la mesa. En este caso no necesariamente a criaturas nuestras. Para saber a qué tipo de carta se debe anexar un aura, hay que verlo en la propia carta. Esta carta, fijaos que indica Enchant Creature, encantar criatura. Eso quiere decir que esta carta de aura, cuando la jugamos, la tenemos que unir a una criatura que está en la mesa. No tiene por qué ser nuestra. En este caso lo que hace es que a la criatura encantada se le suman 3 puntos de fuerza y 3 puntos de resistencia. Funcionan de un modo un poco diferente a los equipos. Las auras, al igual que el resto de cartas, para poder meterlas en la mesa hay que pagar su coste de maná, esquina superior derecha. Y en este caso las auras, cuando las ponemos en la mesa, sí que tenemos que anexarlas directamente a una criatura que esté en la mesa, una criatura o lo que indique la propia carta. Y en este caso no tienen por qué ser nuestras, podemos anexarlo a criaturas contrarias. Ahora os preguntaréis, ¿por qué motivo queremos nosotros sumarle 3 a la fuerza resistencia de una criatura contraria? Pues raramente será útil. Esta carta la utilizaréis para aumentar la fuerza resistencia de una criatura vuestra. Pero que sepáis que hay algunas auras que en vez de sumar restan o hacen cosas malas, como por ejemplo esta que tenéis aquí. Esta lo que hace es resta 2 puntos de fuerza y resistencia. Entonces, esta, por ejemplo, nos interesaría unirla a una criatura del jugador contrario para restarle fuerza y resistencia.
Insisto, cuando jugamos un aura, tiene que ir anexada directamente a una criatura o lo que sea que está en la mesa. Y si por lo que sea la criatura o la carta en cuestión que está encantada se muere o es destruida, deja la mesa, en ese caso el aura también es destruido. Si tenéis una criatura que está encantada, la criatura se muere o se destruye, el aura automáticamente se destruye y va a parar a nuestro cementerio. Así que en resumen, las cartas tipo aura, bueno, encantamientos subtipo aura, se juegan pagando su coste, como todas, y cuando la jugamos la anexamos directamente a una criatura o lo que nos indique la carta que esté en la mesa. Y si por lo que sea la carta encantada deja la mesa, el encantamiento se destruye. Y ya por último, aprovecho para comentaros que en Magic las cartas pueden ser de varios tipos a la vez. Y lo comento porque hay una carta, un tipo de carta muy común, que es la criatura artefacto. Aquí lo podéis ver de nuevo en el centro de la carta, en esta barra se nos indica tipos y subtipos. En este caso, fijaos que tenemos dos tipos. Tenemos tanto artefacto como criatura. Simplemente esta carta se comporta al mismo tiempo como un artefacto y como una criatura. Al ser una criatura, pues tiene fuerza-resistencia, esquina inferior derecha, y puede atacar y puede defender del jugador contrario. Y a la vez es un artefacto que puede tener sus diferentes habilidades. De nuevo, los artefactos suelen costar únicamente maná incoloro, no suelen costar maná de ningún color específico. Por ahora esto es todo lo que tenemos que saber sobre los artefactos y los encantamientos, así que pasamos a los siguientes tipos de carta. Vamos a hablar de las cartas tipo conjuro y tipo instantáneo. Estas cartas tienen una peculiaridad que las distingue del resto de cartas, y es que únicamente son efectos puntuales o que tienen una duración muy corta. Al contrario que el resto de cartas de los que hemos hablado, los conjuros instantáneos, una vez que los jugamos, no se quedan en la mesa, sino que únicamente hacemos lo que ponen y luego se descartan, se van a nuestro cementerio. Aquí tenéis un ejemplo de un conjuro, al igual que el resto de cartas. Para jugarlo hay que pagar su coste de maná, y una vez se juegan los conjuros instantáneos, se hace lo que ponen y luego se descartan. Por ejemplo, este conjuro dice que el jugador objetivo se descarta de 2 cartas. Voy poco a poco adelantando conceptos. Cuando hablamos de jugador objetivo, target player, básicamente podemos elegir cualquier jugador al que aplicar el efecto de la carta. En el formato habitual de 2 jugadores, 1 contra 1, pues elegiremos si esta carta nos hace objetivo a nosotros o hace objetivo al jugador contrario. El jugador que ha sido objetivo de la carta se le aplica lo que viene a continuación. En este caso es que tiene que descartarse de 2 cartas de su mano. Lógicamente esta carta casi siempre la jugaremos haciendo objetivo al jugador contrario para que sea él quien tenga que descartarse de 2 cartas. Aunque técnicamente podríamos hacernos objetivo a nosotros mismos y descartarnos de 2. Aunque eso ya dependerá un poco de lo que nos interese. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre los conjuros y los instantáneos? Y en los conjuros, al igual que el resto de cartas de los que he hablado anteriormente, tierras, criaturas, artefactos y encantamientos, únicamente pueden ser jugados durante nuestro turno. Sin embargo, los instantáneos se pueden jugar en cualquier momento de la partida. Y eso incluye el turno de nuestro oponente. Una carta de tipo instantáneo se puede jugar cuando queramos, tanto en nuestro turno como en el turno de nuestro oponente. Aquí tenemos un ejemplo de una carta tipo instantáneo. Si queremos jugarla, pues pagamos su coste cuando queramos, en el turno contrario, en el nuestro. Y lo que hace es que a la criatura objetivo, insisto, cuando hablamos de objetivo, en este caso criatura, es la criatura que nosotros queramos que esté en la mesa. Pues bien, lo que hace este instantáneo es que la criatura objetivo, la que elijamos nosotros, se le suman 4 puntos de fuerza y 4 puntos de resistencia hasta el final del turno. Y recordad que al ser un instantáneo se puede jugar tanto en nuestro turno como en el turno del jugador contrario. Se puede jugar en cualquier momento de la partida. Así que en resumen, las cartas de tipo conjuro instantáneo son cartas que únicamente hacen un efecto puntual o que tiene una duración muy corta y que cuando los jugamos no se quedan en la mesa, sino que simplemente hacemos lo que ponen y luego se descartan, van a nuestro cementerio. Y la diferencia entre conjuros instantáneos es que los conjuros solo pueden ser jugados durante nuestro turno y que los instantáneos pueden ser jugados en cualquier momento de la partida, incluido en el turno del oponente.
Esto técnicamente es una media verdad, porque no se pueden jugar exactamente en cualquier momento, así que en siguientes vídeos explicaré de modo más conciso cuándo se puede jugar un instantáneo y cuándo no. Pero en principio por ahora, para los principiantes, quedaos con que se pueden jugar virtualmente en cualquier momento de la partida, incluyendo el turno de nuestro oponente. Y ya para terminar, vamos a hablar de las cartas tipo Planeswalker. Las cartas tipo Planeswalker son bastante raras. No abundan mucho, digamos, en el mundo del Magic, en relación con el resto de tipos de carta. De todos modos, también es una carta con la que os podéis encontrar y que conviene que sepáis cómo funciona. Un Planeswalker es una carta de permanentes, es decir, que al igual que las tierras, criaturas, artefactos y encantamientos, una vez los jugamos, pagando su coste de maná, por supuesto, los ponemos en la mesa y se quedan ahí hasta que algo o alguien los destruya. Cuando se pone en la mesa un Planeswalker, hay que ponerles encima un número de contadores de lealtad igual al número que se indica en la esquina inferior derecha de la carta. En este caso es un 5, quiere decir que cuando jugamos esta carta Planeswalker hay que ponerle encima 5 contadores de lealtad. Esto lo podéis marcar como queráis, con un dado, con fichitas, como queráis. Pero aseguraos de que cuando lo ponéis en la mesa lo marquéis con el número correcto de contadores de lealtad, indicado esquina inferior derecha. Un Planeswalker en nuestro turno se le puede activar una de sus habilidades. Fijaos en el recuadro inferior de la carta. Los Planeswalkers generalmente cuentan con 3 habilidades. Algunos tienen más, otros menos, pero por lo general tienen 1, 2 y 3 habilidades. Y en nuestro turno, en cada uno de nuestros turnos, podemos activar una de esas 3. Y al hacerlo tenemos que sumar o restar el número de contadores de lealtad indicado por la habilidad. Y esto está indicado a la izquierda de la habilidad. Indica el número de contadores que hay que sumar o que restar al activar esa habilidad. Si por ejemplo elegimos activar la primera, entonces tenemos que sumar un contador de lealtad al Planeswalker. Si estaba en 5, por ejemplo, lo ponemos en 6. Si activamos la segunda, pues tendremos que restarle 3 contadores de lealtad. Si estaba en 5, pues lo pondremos en 2. Y tened en cuenta una cosa, para poder activar una habilidad de las que restan, es obligatorio que el Planeswalker tenga como mínimo ese número de contadores de lealtad. Es decir, para activar el -7 es obligatorio que tengamos al menos 7 contadores de lealtad encima. No se puede activar si no tenemos al menos 7 contadores de lealtad encima. Y tened en cuenta que si un Planeswalker se nos va a 0 contadores de lealtad, se nos muere y se va a nuestro cementerio. Técnicamente es posible, entre comillas, suicidar un Planeswalker si activamos una habilidad de modo que se quede con 0 contadores de lealtad. Por ejemplo, si tiene 3 contadores y activamos el -3, que es legal, se puede hacer, se nos queda en 0. Y si un Planeswalker se queda en 0, se nos muere y se va a nuestro cementerio. Y ya por último os indico que los Planeswalkers pueden ser atacados por las criaturas contrarias. En el siguiente vídeo, cuando explique las diferentes fases del turno y lo que es atacar y bloquear, volveré a incidir sobre esto. Por ahora no le deis importancia, simplemente lo menciono para que en el siguiente vídeo os suene. Los Planeswalkers son el único tipo de carta que puede ser atacado directamente por las criaturas en la fase de combate. Insisto en que por ahora esto no le deis mucha importancia, porque en el siguiente vídeo hablaré del combate y de lo que es atacar y bloquear en Magic. Por ahora quedaos que los Planeswalkers son cartas de permanente, que para poder jugarlas hay que pagar el coste, como en todas, y que al jugarlo la carta se queda en la mesa hasta que se muere por el motivo que sea. Cuando entran les ponemos encima un número de contadores de lealtad igual al número indicado en la esquina inferior derecha, y en cada uno de nuestros turnos podemos elegir una de las 3 habilidades y activarla siempre y cuando tengamos al menos el número de contadores de lealtad indicado por la habilidad en caso de que haya que restar. Por ahora esto es todo sobre los Planeswalkers y esto es todo sobre los diferentes tipos de carta en Magic. Por ello, en el siguiente vídeo ya podremos pasar a hablar de otros conceptos, como por ejemplo las zonas del juego. Aunque ya las he mencionado prácticamente todas, pues aún nunca las he puesto todas juntas. Así que lo primero que haré en el siguiente vídeo será poner una imagen en la que explicaré ya en detalle todas las diferentes zonas del juego en Magic.
Y también hablaré, será un poco el plato principal del vídeo, de la estructura del turno en Magic, de las diferentes fases de las que se compone un turno y qué se puede hacer y qué no se puede hacer en cada una de ellas. Por hoy vamos a dejarlo aquí, así que como siempre, muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo de la serie. Adiós.